Muy buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Vamos a hablar de un tema muy importante en la toma de decisiones a nivel empresarial, que es el flujo de efectivo. Antes de iniciar con el flujo de efectivo, vamos a hacer un pequeño recorderis, por así decirlo. Vamos a recordar qué son estados financieros. Entonces, un estado financiero es una relación de cifras monetarias vinculadas con uno o varios aspectos específicos del negocio. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas a la amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Dentro de la categorización, de la clasificación de los estados financieros bajo NI, vamos a encontrar el estado de situación financiera, anteriormente llamado balance general, ¿cierto? Bajo el marco local 2649 de 1993, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, ¿sí? Cabe aclarar que las notas y las políticas contables y demás revelaciones no son parte de la clasificación de los estados financieros, pero se incluyen dentro de este paquete. Y por último vamos a encontrar el flujo de, que es donde nos vamos a centrar. Aquí es donde vamos a ahondar un poco más eh, en esta charla. Entonces vemos que el flujo efectivo, ¿sí? Lo que se pretende con esto es que ustedes aprendan a examinar el proceso de planeación de efectivo, ¿cierto? Así como la elaboración, la evaluación y el uso de presupuesto de caja. Como segundo objetivo específico, que ustedes aprendan a analizar el estado de flujo de efectivo, el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo libre de la empresa. Y por último, entender el proceso de planeación financiera, incluyendo los planes financieros a largo plazo, que son la parte estratégica, y los planes financieros a corto plazo, que corresponde a la parte operativa. Ahora sí, vamos a dar en qué consiste el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? ¿Para qué sirve? Pues el flujo de efectivo es un estado financiero que muestra cómo se generó y cómo se utilizó el efectivo de la empresa. Básicamente nos muestra cuáles fueron los cobros, es decir, los recaudos y los pagos efectuados por la empresa durante un periodo de tiempo determinado. El estado de flujo efectivo nos va a permitir conocer el uso o destino que tuvo el efectivo de la empresa. El objetivo del flujo de efectivo, ¿sí?, es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, te va a permitir hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo. Datos que pueden ser de gran utilidad, de gran relevancia para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a ¿qué? A realizar la utilización de recursos de la empresa en forma más eficiente. Es importante que la empresa tenga claridad, que esté centrada sobre su capacidad para generar efectivo, de cómo genera ese efectivo, para así mismo poder proyectarse y tomar decisiones acorde con su verdadera capacidad de liquidez. Vamos a hablar un poco ahora sobre la estructura del estado de flujo efectivo. Entonces, el estado de flujo efectivo tiene una estructura por tres elementos a saber: actividades de operación, actividades de inversión y lógicamente las actividades de financiación. Las actividades de operación hacen referencia básicamente a la actividad relacionada con el desarrollo del objeto social de la empresa.
Esto es a la producción o comercialización de sus bienes o a la prestación de un servicio. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancía, los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos. En este grupo encontramos las cuentas de inventario, cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. Las actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en la compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores, etc. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga diferente a los inventarios y a los gastos destinados al mantenimiento o al incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y equipo intangibles y de las inversiones. Lo referente a la actividad de financiación, ¿sí? Hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien pueden ser vía pasivo o vía patrimonio. En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación, como lo son proveedores, pasivos laborales, impuestos, etc. Básicamente corresponde a las obligaciones financieras y a la colocación de bonos. Es una actividad de financiación la capitalización de la empresa, ya sea mediante nuevos aportes de los socios o mediante la incorporación de nuevos socios, mediante la venta de acciones. Vamos a hablar un poco de los métodos para elaborar el flujo efectivo. El estado de flujo efectivo se puede elaborar utilizando dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método indirecto es una forma de hacer el flujo efectivo, ¿sí? El cual consiste en rehacer el estado de resultado utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar el flujo en las actividades de operación. El método indirecto, ¿sí? Se determina a partir de la utilidad arrojada por el estado de resultado. Luego la depuramos para llegar al saldo efectivo que hay en los libros de contabilidad. Como podemos ver, con ambos métodos obtenemos información acerca del uso del efectivo de la empresa. El método directo ofrece un mayor grado de detalle, aunque el método indirecto se suele utilizar con mayor frecuencia debido a la simplicidad en su operación. Cabe aclarar que la diferencia en elaborar cada método, más que todo, es en las actividades de operación, porque las actividades tanto de inversión como de financiación en ambos métodos se hace de la misma forma. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Mil gracias por su atención. Desearles a todos una feliz tarde. Gracias.